había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y así, y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca, con sus discípulos vino a la región de Dalmanut. Palabra de Dios. Estamos viendo a Jesús preocupándose por las personas que estaban escuchando sus palabras. Y quizá no directamente, pero de eso queremos hablar hoy. De ese mismo Jesús, de ese Dios que se preocupó por el hombre y envió a Jesucristo en la cruz por ellos. Pero quiero empezar con algunos temas en especial para toda la iglesia y los que están en directo con nosotros también. Son temas que debemos recordar. Hagamos un recuento. Ustedes saben que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Que lo hizo perfecto, lo hizo bueno en gran manera. Que el hombre tomó su decisión y desobedeció o transgredió la ley de Dios. Lo que había dicho que no hiciera, el hombre simplemente en su rebeldía lo hizo. Y el hombre cayó de la gracia de Dios, sí. Y es lo que llamamos allí también el pecado original. El hombre pecó allí por primera vez y quedó en estado de miseria. El hombre cayó en un estado de miseria, que es lo que hoy en día se está desconociendo. El estado de miseria en el que cayó el hombre por su pecado. ¿Y en qué consistía ese estado de miseria? La humanidad perdió, por esa caída, lo primero que perdió fue la comunión con Dios. Está bajo la ira y la maldición de Dios y está expuesta a todas las miserias de esta vida. Todas las miserias, desde las enfermedades, las faltas de economía, todo lo que estamos viviendo. El hombre, cuando cayó en ese estado de miseria, quedó expuesto a todas las miserias de esta vida, quedó expuesto a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Ese es el caso de la situación actual del hombre. Por eso es que el hombre, por sus propias fuerzas, por sus propios métodos, no puede hacer nada por Dios. Miremos algunos textos de ese estado de miseria en la que cayó el hombre. Dijimos que perdió la comunión con Dios. Y en Génesis 3:8 y luego Génesis 10:24 simplemente nos dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y luego dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora dice el otro texto:
Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Sí, desde el inicio el hombre perdió la comunión con Dios, quedó literalmente separado de Dios. Y aún está así, se encuentra tan lejos de Dios. Y por más que pueda hacer oraciones, esas oraciones pueden ser a veces hasta idolátricas y paganas y ofensivas a Dios, porque perdió la comunión con Él. Ahora, también dije que está bajo la ira y la maldición de Dios. Sí, así está el hombre. Efesios 2:3 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios está airado, sí, contra el pecador. Y no es que Dios ama al pecador y odia el pecado, no. Dios odia el pecado y odia al pecador, está airado contra el pecador. Porque en su caída fue la pérdida de la comunión y está bajo la ira y la maldición de Dios. Y así quedó expuesto a las miserias de la vida, en esta vida. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, porque quedó expuesto. Nuestras enfermedades, aún la misma muerte, es el fruto de nuestro pecado, es el fruto del pecado de nuestros padres y los pecados que hemos ido acumulando nosotros vez tras vez. Y no solamente eso, sí, la muerte es antinatural, la muerte no es natural y somos expuestos a la muerte misma. Romanos 6:23 simplemente dice: porque la paga del pecado es muerte, y lo contrario es el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina el hombre por esa caída en el infierno. Mateo 25, 41, 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hasta ahí estamos hablando de las miserias, su caída, la pérdida de todos los beneficios o todas las cosas que el hombre tenía en el huerto del Edén. Pero también tengo que hablar de otra parte. Dios no quería que el hombre muriera, ni fuera al infierno, ni estuviese bajo su ira y maldición, ni expuesto a las miserias de esta vida. Y Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Dios no quería que el hombre quedara así. Y aunque el hombre rechazó por su propia voluntad a Dios, y aunque el hombre fue rebelde ante su Dios, Dios quiso arreglar esto y mandó a Jesucristo. Y ese Cristo es el Redentor de todos los que Él llamó para que creyesen en Él, para que creyesen en su santo Evangelio. Y como lo expresan nuestras confesiones, a los que Él eligió, a los que Él llamó. Yo no estoy hablando de una doble predestinación, pero sí estoy hablando de los que Él llamó desde antes de la fundación del mundo
para salvación. Así lo expresa Efesios. Todo el capítulo de Efesios lo expresa así. Y es lo que vamos a empezar a hablar. ¿Quién es el Redentor de los que Dios llamó a salvación? ¿Quién es ese Redentor que nos va a restaurar la comunión, que nos va a quitar de la ira y la maldición, que nos va a librar aún de las miserias de esta vida y de la muerte en el infierno? Y han surgido muchos redentores hoy en día. Han surgido demasiados redentores, demasiados métodos, aún algunos con pago económico. Pero el único redentor de los que Dios llamó para salvación, de los que creyeron al Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a desglosar algo bien interesante. Nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Porque el hombre transgredió la ley. Porque el hombre violó los 10 mandamientos, los desobedeció, los pisoteó. Necesitábamos un hombre justo que pudiera hacerlo. Entonces, ese Hijo eterno de Dios se hizo hombre. Y así fue y así continúa siendo hasta el día de hoy Dios hombre en esas dos naturalezas distintas y una persona para siempre. Cuando hablamos de Jesucristo, el único Redentor, la primera carta a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay santos intercesores, no hay otros mediadores, no hay oraciones que usted pueda hacer para aplacar la ira de Dios contra usted. Solo Cristo, el Hijo eterno de Dios, es el único mediador. Y hay otro texto que también nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y sí tenía que encarnarse por obra del Espíritu Santo en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Porque así como el pecado entró por un hombre que obedeciera perfectamente, también entraría la salvación. Un hombre que no haya cometido pecado, y ese era Cristo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Y sin pecado, y lo voy a exponer más adelante. Es que ayer publiqué un video de la vida de Jesucristo y su obediencia para rescatarnos, y hubo un sinvergüenza que dice que Jesús en todo el camino no dejó sino líos, problemas e hijos regados por todas partes. Bueno, después vamos a responder para él. Sigamos aquí. Continúa siendo Dios hombre en esas dos naturalezas distintas, porque se está volviendo a levantar ese gnosticismo de que habla que Jesucristo no fue hombre real, que no tenía materia. Pero la Biblia en Romanos 9:5 nos está diciendo de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. La Biblia nos está diciendo que ese Dios se hizo hombre y continúa así hasta ahora. Pues Lucas 1:35 también nos dice algo igual.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y hablando de ese Jesús hecho hombre, un hombre como todos lo veían, que el hijo del carpintero, pues en ese hombre, dice San Pablo en Colosenses 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que ese hombre Jesús es simple y llanamente Dios. Y así continúa hasta el día de hoy. Es una persona para siempre, Dios hecho hombre, y es como lo enseñamos y lo creemos. Hebreos 7, 24, 25 nos dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, todos sabemos cómo se hizo Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, cómo se hizo hombre. Cuando nació por obra y gracia en el vientre de la Virgen María, tomando un cuerpo verdadero, un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el seno de María, pero sin pecado. Sin pecado. Y recalcamos esto porque hoy en día quieren hacer ver a Jesús un bacán, todo chévere, que se mezcla con todo y participa de todo. Y sí, la creencia popular que tenemos ahora es que sí tuvo hijos, que tuvo intimidad con muchas mujeres, como dicen hoy en día. Pero si usted lee Hebreos 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús venció el pecado por usted y por mí. Y aunque Dios cargó en él todo el pecado, nunca pecó. Y luego dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Si estamos hablando de Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cómo podemos concebir la idea de que era un hombre pecador? Por nuestro pecado, nosotros quedamos expuestos a las miserias de la vida. Entonces, si Cristo era un pecador como nosotros, que estamos expuestos a las miserias de la vida, que merecemos la muerte, que merecemos el infierno eterno, ¿a quién acudiríamos? Si Jesucristo es otro igual a nosotros, entonces tendríamos un Dios falso y un Dios mentiroso. No sería Dios. Pero Hebreos 7:26 nos dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y si Cristo no es esto, no es Cristo. Y si Cristo no fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, sin pecado, ¿a quién acudiríamos usted y yo? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿De qué religión cristiana verdadera podríamos hablar si sería un pecador igual a nosotros? Pero la religión cristiana tiene la esperanza de la vida eterna por este Cristo, nuestro sumo sacerdote que nos convenía a nosotros.
Y este sumo sacerdote no solamente hizo esto, realizó unos oficios especiales como redentor para nosotros. Cristo como redentor realiza los oficios de profeta, de sacerdote y de rey. Y estamos hablando ahora de los oficios que él realiza, pero también los realizó en su estado de humillación y en su estado de exaltación, que viene para el próximo domingo este tema. Porque Jesucristo como profeta nos fue prometido en Hechos 3, 21, 22, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que Dios habló por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A Cristo escucharemos y escuchamos en todas las cosas que nos habla en su santa palabra y a través de los ministros verdaderos del Evangelio. Porque recuerde que Satanás también disfraza a sus ministros o curas como ángeles de luz. Y Cristo realiza estos tres oficios para su salvación y para mi salvación. También como sacerdote, nos dice Hebreos 5, 5 al 7. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí estamos hablando de Cristo sacerdote. Y luego en el capítulo 7, 25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué hablamos de una salvación eterna? Porque hablamos del Redentor de los que Dios llamó a creer el Santo Evangelio. Porque ese Cristo, como sacerdote, está intercediendo por usted al Padre. Y era la función del sacerdote, tomado del pueblo, para interceder por el pueblo. Y esto lo hace Cristo, lo hizo en su estado de humillación y ahora en su estado de exaltación. Miren, estimados hermanos, de esto quiero seguirles hablando, de este Redentor que fue enviado para salvarle a usted y a mí. De todos los oficios, de esos tres oficios, profeta, sacerdote y rey, que vamos a empezar a detallar ya en el próximo domingo, de su estado de humillación y de exaltación, que también fue a favor suyo, que necesitamos conocer perfectamente el Redentor de los que Él llamó para salvación. Y mostrar que ese Jesucristo fue perfecto en todo, porque es Dios hecho hombre, nacido en el vientre de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo, sin pecado alguno. Y así nos convenía este sumo sacerdote. Y así lo creemos y así lo enseñamos. Y confiamos en la obra que Él realizó por nosotros. Amén.